Jesús sabía que este mundo no era real como lo creemos, que detrás de la materia late una conciencia infinita, y que la vida que vemos no es más que un reflejo, un sueño compartido. Mientras otros discutían sobre leyes, templos y reinos, él caminaba entre las sombras con la certeza de que todo era una proyección del alma. Por eso decía: mi reino no es de este mundo, porque veía más allá del código. El dolor, la culpa, la muerte eran solo pantallas del programa, y el ego, ese sistema invisible, mantenía a la humanidad atrapada en una ilusión de separación. Jesús no vino a crear una religión, vino a revelar el truco, a mostrarnos cómo salir del ciclo, cómo despertar dentro del sueño y recordar quiénes somos realmente. Él no vino a destruir la simulación, sino a dominarla con amor, a demostrar que el que despierta dentro del juego ya no es esclavo del miedo, porque entiende que todo, incluso la cruz, fue parte del código del despertar. Jesús no fue solo el Hijo de Dios, fue el primero en recordar que todos lo somos, y que cuando el alma recuerda, el programa deja de tener poder sobre ti. Alguien dijo una vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo y el Padre uno somos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguro que esto suena. Ese alguien fue Jesús de Nazaret, probablemente el ser más revolucionario que jamás haya pisado la tierra. Tan grande fue su impacto, que el tiempo se divide antes y después de él. Sus palabras, aún hoy, siguen levantando corazones y heridas. Si Jesús fue un mentiroso, entonces fue el más despiadado de todos. Si fue un loco, fue el más sabio de los locos. Pero, ¿y si simplemente era quien dijo que era? Entonces nos enfrentamos a la pregunta de las preguntas: ¿es Jesús realmente Dios? Si lo es, lo cambia todo. Si no lo es, también lo cambia todo. Porque en un universo inconmensurable, con más de 2 billones de galaxias, la idea de que el creador de todo se encarnó, murió y resucitó en un pequeño planeta azul es, sin duda, la más salvaje, la más disruptiva y la más hermosa historia jamás contada. Y si es cierta, entonces es la verdad más relevante de toda la existencia. Si vamos a pensarlo con calma, ¿cuáles son las posibilidades acerca de Jesús? La primera: no existió. Jesucristo fue un mito, una historia simbólica, un invento del hombre para llenar un vacío espiritual. La segunda: existió, pero sus palabras fueron manipuladas. Quizás dijo algo, pero no exactamente lo que nos contaron. Tal vez su mensaje original fue tergiversado por intereses, por miedo o por poder. La tercera posibilidad: fue un mentiroso. Un hombre que se proclamó hijo de Dios sabiendo que no lo era. Y si eso fuera cierto, habría sido el más despiadado de todos los farsantes. La cuarta: era un loco. Un visionario delirante que creía ser la encarnación del Creador. Un maníaco místico perdido entre sus propias visiones. Y la quinta, la más desafiante de todas, que dijo la verdad, que realmente era quien dijo ser: el Mesías, Dios hecho hombre. Esas son todas las posibilidades, no hay más. O bien Jesús no existió, o bien fue tergiversado, o fue un mentiroso, o fue un loco, o fue Dios. Y si fue Dios, entonces nada en el universo vuelve a ser lo mismo. Jesucristo estaba loco. Eso es lo que algunos afirmaron. Entre ellos, un autor francés de principios del siglo XX llamado Charles Binet-Sanglé, médico y ateo convencido. Publicó una obra titulada La locura de Jesús, donde sostenía que solo un enfermo mental podría creer que era Dios encarnado. Su razonamiento era simple y cerrado. Si Dios no existe, entonces Jesús no podía ser Dios. Y si no era Dios, entonces debía estar loco. Un apriorismo disfrazado de ciencia. Pero el problema con esa idea es que no observa, presupone.
parte de una negación para justificar una conclusión. Y sin embargo, el mensaje de Jesús no tiene el eco de un delirio, sino la lucidez de una conciencia que ve más allá del tiempo. Un loco divide, Él unió. Un demente destruye, Él sanó. Un fanático impone, Él ofreció libertad. Sus palabras no son las de un enfermo, sino las de alguien que hablaba el lenguaje del alma. Jesús no fue un trastornado que creía ser Dios. Fue el espejo que nos recordó que todos llevamos una chispa divina dentro, y quizá por eso lo llamaron loco, porque en un mundo dormido, la verdad suena como locura. Jesús no estaba loco, pero reconozcámoslo, la mayor locura que un ser humano podría afirmar es decir que es Dios. Porque ante una declaración así, solo hay dos opciones: o lo eres o no lo eres. Si no lo eres, estás frente a la forma más pura de narcisismo, un ego desbordado, un delirio de grandeza, una voz que se eleva sobre los demás buscando adoración. Pero si lo eres, entonces esa afirmación lo cambia todo. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no lo dijo desde el ego, sino desde la conciencia. No buscaba poder, ni gloria, ni seguidores. Buscaba despertar. Los narcisistas manipulan, Él liberó. Los locos destruyen, Él sanó. Los ególatras exigen adoración, Él lavó los pies de sus discípulos. Por eso, su locura desconcierta a los que miran desde la razón, pero ilumina a los que miran desde el alma. Tal vez Jesús no vino a presumir que era Dios, sino a recordarnos que nosotros también lo somos, en esencia, en origen, en espíritu. Y tal vez el verdadero delirio no fue su declaración divina, sino creer que lo divino está fuera de nosotros. Dios actúa en la naturaleza de forma prodigiosa y trascendente, y para creer en los milagros, lo primero que hay que creer es en Dios, porque aquel que dice los milagros no existen, en realidad no está negando el milagro, está negando al autor del milagro. Si Dios existe, ¿qué dificultad habría para que intervenga en su propia creación? Ninguna. El que creó las leyes de la naturaleza también puede suspenderlas, modificarlas o trascenderlas, porque Él no está dentro de las leyes. Él es su fuente. Lo sobrenatural no contradice lo natural, lo contiene. Entonces, cuando alguien afirma, si Dios necesita hacer milagros, es que su creación no es perfecta, la respuesta no es un sí ni un no, es más profunda. El milagro no es una corrección de un error, es una conversación entre el Creador y su creación. No es que el universo falle, es que el amor de Dios decide manifestarse de una forma directa, íntima, casi poética. Los milagros no son parches sobre un mundo defectuoso, son toques de eternidad dentro del tiempo. Momentos donde la dimensión divina atraviesa el velo de lo físico para recordarnos que la realidad no está encerrada en sus propias leyes. Si Jesucristo es Dios, entonces los milagros no son rupturas del orden natural, sino manifestaciones naturales de lo divino, porque cuando lo infinito toca lo finito, lo imposible se vuelve posible, y ahí, en ese instante, el milagro ocurre. Si has llegado hasta el final, no fue casualidad. Tal vez algo dentro de ti resonó con estas palabras. Quizás esa chispa que dormía decidió despertar. Déjame saber en los comentarios qué parte te tocó más el alma, y comparte este mensaje con quien sientas que también está listo para recordar quién es. Porque cuando uno despierta, otros comienzan a hacerlo también.